En un rincón olvidado del mundo, donde las montañas parecían abrazar el horizonte y el viento frío se colaba por las grietas de las casas de adobe, vivían Lucio y su madre Amalia. El vilarejo, con sus calles de tierra y su atmósfera de resignación, era un lugar donde los días se repetían como un eco interminable. Lucio, un niño de 7 años con ojos llenos de curiosidad y un corazón que latía con esperanza, encontraba en su madre el único refugio contra la dureza de la vida. Amalia, una mujer cuya fortaleza parecía desafiar la fragilidad de su cuerpo, dedicaba cada instante a proteger y cuidar a su hijo, pero la sombra de una enfermedad insidiosa comenzaba a oscurecer sus días, robándole fuerzas y dejando tras de sí una inquietud que Lucio aún no entendía del todo. Una tarde fría, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Lucio notó algo diferente en su madre. Su respiración era pesada, como si cada aliento fuera una batalla perdida. Su piel, antes cálida y llena de vida, ahora parecía pálida y ausente. «Estoy bien», decía Amalia con una sonrisa que intentaba ocultar su dolor, pero Lucio sabía que algo estaba mal. Esa noche, mientras ella dormía en la cama desgastada por los años, él se acurrucó a su lado, sintiendo cómo el miedo comenzaba a invadir su pequeño corazón. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba el rostro cansado de su madre, preguntándose si algún día ella ya no estaría allí para abrazarlo. Esa noche, Lucio hizo algo que nunca había hecho antes. Con el corazón lleno de angustia y sin saber a quién más recurrir, se arrodilló junto a la cama de su madre y juntó las manos en una oración desesperada. Su voz, quebrada por el llanto, resonaba en la pequeña habitación como un eco de esperanza. «Dios, por favor, salva a mi mamá», suplicó con una inocencia que solo un niño podía tener. «Toma mi vida si es necesario, pero no la de ella». Cada palabra era un reflejo del amor puro e incondicional que sentía por Amalia. En ese momento, la fe de Lucio parecía iluminar la oscuridad del cuarto, como si su fervor pudiera alcanzar los cielos y mover montañas. Al día siguiente, decidido a no quedarse de brazos cruzados, Lucio salió al vilarejo en busca de ayuda. Tocó las puertas de sus vecinos con una mezcla de urgencia y esperanza en sus ojos. Don Julio, un anciano con manos ásperas y mirada sabia, le ofreció un frasco de jarabe para aliviar la tos de Amalia, pero incluso él admitió que no había médicos ni recursos suficientes para tratar una enfermedad tan grave. «Solo un milagro puede salvarla», dijo con voz grave. Lucio agradeció el gesto y continuó su recorrido por el vilarejo, enfrentando miradas compasivas pero resignadas. Cada paso que daba reforzaba su determinación. Aunque pequeño y vulnerable, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por salvar a su madre. Cuando el vilarejo dejó de ofrecer respuestas, Lucio tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Había escuchado rumores de que en el pueblo grande, a 2 días de caminata desde su hogar, había médicos que podían curar cualquier enfermedad. Sin decirle nada a Amalia, el niño se preparó para partir esa misma noche. Con una pequeña mochila que contenía un trozo de pan duro y una botella de agua, salió al frío implacable con la determinación brillando en sus ojos. Cada paso sobre el terreno áspero era un desafío para sus piernas pequeñas, pero el amor por su madre lo impulsaba como una fuerza imparable. El viento helado golpeaba su rostro y las sombras de la noche lo envolvían, pero Lucio no se detuvo ni miró atrás. A medida que avanzaba por caminos desconocidos, el cansancio comenzó a apoderarse de su cuerpo. Sus pies estaban llenos de ampollas, y su estómago vacío lo hacía tambalearse con cada paso. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirse, la imagen de Amalia luchando por respirar le daba fuerzas para seguir. En medio de la oscuridad, tropezó y cayó al suelo, golpeándose contra las piedras del camino. Allí permaneció por un momento, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «No puedo detenerme», murmuró para sí mismo mientras se levantaba nuevamente. La noche parecía interminable, pero Lucio continuó avanzando con una valentía que desafiaba su edad y su fragilidad. Cuando el amanecer finalmente rompió la oscuridad, Lucio se encontraba al borde del agotamiento. Sus piernas temblaban, y el frío de la noche aún se aferraba a su cuerpo como un manto helado. A lo lejos, divisó un riachuelo que serpenteaba entre las piedras, y con las pocas fuerzas que le quedaban,
Se acercó para beber agua. El reflejo de su rostro en el agua cristalina le mostró un niño casi irreconocible, sucio, con los ojos hinchados de llorar y los labios partidos por el frío, pero en sus ojos aún brillaba esa chispa de determinación que lo había llevado hasta allí. Después de saciar su sed, se sentó bajo un árbol cercano para descansar unos minutos, aunque sabía que no podía permitirse detenerse por mucho tiempo. Sin embargo, su cuerpo tenía otros planes. Antes de que pudiera levantarse nuevamente, un mareo lo envolvió como una nube pesada, y todo a su alrededor comenzó a girar. Lucio cayó al suelo, inconsciente, mientras el mundo seguía girando sin él. Fue en ese estado de vulnerabilidad absoluta que ocurrió algo extraordinario. En medio de la penumbra de su mente, Lucio sintió una presencia cálida y reconfortante. Una figura vestida de blanco apareció ante él, emanando una luz suave que parecía abrazarlo por completo. «Lucio», dijo una voz serena pero firme, «tu amor por tu madre ha llegado hasta los cielos». El niño, aunque débil, levantó la mirada hacia la figura con una mezcla de asombro y esperanza. La figura celestial, que parecía irradiar paz y compasión, se presentó como Ángelus, un enviado de Dios. Su voz tenía un tono que resonaba en el corazón de Lucio como un susurro cálido, lleno de comprensión. «Dios ha escuchado tus oraciones», dijo Ángelus mientras se arrodillaba frente al niño. «Tu sacrificio es prueba de un amor puro, el tipo de amor que mueve montañas y toca el cielo». Lucio, con lágrimas en los ojos, apenas podía hablar. Su pequeño cuerpo estaba agotado, pero su espíritu permanecía firme. «Haz lo que sea necesario para salvarla», murmuró con voz quebrada. Ángelus extendió una mano hacia él, y en ese momento, una luz brillante envolvió a ambos. Lucio sintió una paz indescriptible, como si todas las cargas de su cuerpo y alma desaparecieran en un instante. Mientras tanto, en la casa humilde de adobe donde Amalia descansaba, algo milagroso ocurrió. Su respiración pesada comenzó a estabilizarse, y la palidez de su piel fue reemplazada por un calor saludable que hacía mucho tiempo no sentía. Cuando abrió los ojos, se sintió más fuerte que nunca, como si una energía nueva hubiera llenado su cuerpo. Al principio, pensó que estaba soñando, pero cuando intentó levantarse, y lo logró sin dificultad, supo que algo extraordinario había sucedido. «Lucio», llamó con voz clara mientras miraba alrededor del cuarto vacío, pero su hijo no estaba allí. La alegría inicial se transformó rápidamente en preocupación mientras salía de la casa buscando respuestas. Los vecinos, al ver a Amalia caminando con una vitalidad que parecía imposible, se acercaron con asombro y curiosidad. «¿Qué ha pasado?», preguntó don Julio, quien había sido testigo de su deterioro en los últimos meses. Amalia, aún confundida, solo podía repetir el nombre de su hijo. «Lucio. ¿Dónde está Lucio?». Fue entonces cuando un grupo de niños que jugaban cerca del camino principal llegó corriendo con noticias inquietantes. «Lo vimos salir del vilarejo anoche», dijo uno de ellos con voz temblorosa. Iba hacia el pueblo grande. El corazón de Amalia se hundió al escuchar esas palabras. Sin pensarlo dos veces, comenzó a caminar por el mismo sendero que Lucio había tomado, guiada por una mezcla de intuición y desesperación. A medida que avanzaba por el camino pedregoso, cada paso era un recordatorio del sacrificio que su hijo había hecho por ella. Las lágrimas corrían por su rostro mientras murmuraba oraciones entrecortadas. «Dios, protégelo, tráelo de vuelta a mí», repetía una y otra vez como un mantra. Finalmente, después de horas de búsqueda, encontró a un grupo de hombres del vilarejo que llevaban algo en una camilla improvisada. El mundo de Amalia se detuvo cuando reconoció la pequeña figura inmóvil sobre la tela desgastada. «No», gritó con una mezcla de dolor y negación mientras corría hacia ellos. Al llegar, cayó de rodillas junto a su hijo, abrazándolo con todas sus fuerzas, mientras las lágrimas empapaban su rostro. Amalia sostuvo a Lucio en sus brazos, sintiendo cómo su pequeño cuerpo estaba frío y sin vida. La desesperación la envolvió como una tormenta, y su grito de dolor resonó por todo el valle. Los hombres que la acompañaban bajaron la mirada, incapaces de encontrar palabras para consolarla, pero Amalia no estaba dispuesta a aceptar lo que veía ante sus ojos. «Dios, tú me lo diste, y ahora te lo suplico, devuélvemelo»,
clamó con una fuerza que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Sus manos temblaban mientras acariciaba el rostro de Lucio, y sus lágrimas caían sobre él como si intentaran devolverle la vida. Los minutos pasaron en un silencio pesado, roto solo por las súplicas incesantes de Amalia. De repente, un viento cálido recorrió el lugar, diferente al aire helado que había dominado el día. Los hombres levantaron la vista, sorprendidos, por un resplandor que parecía emanar del cielo mismo. Frente a ellos apareció una figura radiante, similar a la que Lucio había visto en su visión, Angelus. Su presencia llenó el ambiente de una paz indescriptible, y su voz resonó con autoridad y compasión. «Amalia», dijo mientras se acercaba a ella, «tu fe y el amor puro de tu hijo han tocado el corazón de Dios». Con un gesto suave, extendió su mano hacia Lucio, y una luz cálida envolvió al niño. Poco a poco, el color volvió a sus mejillas y su pecho comenzó a moverse con respiraciones débiles, pero constantes. Cuando Lucio abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de su madre, bañado en lágrimas, pero lleno de una alegría indescriptible. «¡Lucio!», exclamó Amalia, mientras lo abrazaba con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente. El niño, aún débil pero consciente, sonrió al verla. «Mamá, ¿estás bien?», murmuró con voz suave, recordando el propósito que lo había llevado hasta ese punto. Amalia no podía contener su emoción. Era como si su corazón hubiera sido restaurado junto con la vida de su hijo. Los hombres que habían presenciado el milagro se arrodillaron en silencio, algunos llorando, otros rezando. La presencia de Angelus permaneció unos instantes más, observando la escena con una expresión serena antes de desaparecer en un destello de luz. El regreso al vilarejo fue diferente a cualquier otro día en la vida de Amalia y Lucio. Mientras caminaban juntos por el sendero, el sol parecía brillar con más intensidad y el aire estaba lleno de una sensación de renovación. Los vecinos los recibieron con incredulidad y alegría, escuchando la historia del milagro que había ocurrido. Don Julio, quien siempre había sido un hombre reservado, se acercó a ellos con lágrimas en los ojos. «Nunca he visto algo así», dijo con voz temblorosa. La noticia del milagro se extendió rápidamente por todo el vilarejo, y aunque seguían siendo un lugar humilde y olvidado, algo había cambiado profundamente en la comunidad. Una nueva esperanza había nacido. Los días que siguieron al milagro fueron un tiempo de reflexión y gratitud para Amalia y Lucio. En su humilde casa de adobe, ahora llena de una luz especial, la madre y el hijo compartían momentos que antes parecían rutinarios, pero que ahora tenían un significado profundo. Amalia, mientras preparaba el pan con sus manos desgastadas, miraba a Lucio jugar en el patio con una sonrisa que no podía contener. Cada risa del niño era un recordatorio del regalo que habían recibido, y cada oración que Amalia hacía por la noche estaba cargada de gratitud. Lucio, por su parte, parecía haber madurado en esos días. Aunque seguía siendo un niño lleno de energía y curiosidad, había en él una serenidad que hablaba de todo lo que había vivido. El vilarejo también cambió de manera sutil, pero significativa. La historia del sacrificio de Lucio y la intervención divina se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los habitantes. Los vecinos comenzaron a ayudarse más entre sí, compartiendo lo poco que tenían con una generosidad renovada. Don Julio organizó reuniones donde las familias del lugar se juntaban para rezar y compartir historias, algo que antes era raro en el vilarejo marcado por la resignación. Aunque las calles seguían siendo de tierra y las casas aún mostraban sus grietas, había algo diferente en el aire, una sensación de comunidad y fe que parecía haber transformado el lugar olvidado en un hogar lleno de vida. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Lucio y Amalia se sentaron juntos bajo el viejo árbol que había en el patio de su casa. El niño, con su mirada llena de curiosidad, preguntó: «Mamá, ¿por qué Dios me devolvió la vida?». Amalia lo miró con ternura, acariciando su cabello desordenado. «Porque tu amor es puro, Lucio. Tu sacrificio fue tan grande que tocó el corazón de Dios», respondió con voz suave pero firme. Lucio asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. «¿Entonces significa que siempre debemos amar así?», preguntó nuevamente, con la inocencia que solo un niño podía tener.
Amalia sonrió y lo abrazó con fuerza. Sí, hijo, siempre debemos amar con todo nuestro corazón. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo sobre el vilarejo, Amalia se arrodilló al lado de la cama de Lucio para rezar. Sus palabras eran un susurro lleno de gratitud y humildad. Gracias Dios por devolverme a mi hijo y por darme una segunda oportunidad, dijo, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. En ese momento sintió una paz profunda que llenó todo su ser. Miró a Lucio dormir profundamente, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo de una respiración tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, Amalia se permitió cerrar los ojos sin miedo al futuro. Sabía que no importaban los desafíos que vinieran. Mientras tuvieran amor y fe, podrían enfrentarlo todo. Con el paso de los meses, Amalia y Lucio comenzaron a reconstruir su vida en el 1900 en Vilarejo, pero ahora con un propósito renovado. Amalia, quien antes apenas tenía fuerzas para levantarse de la cama, se convirtió en una fuente de inspiración para los demás. Organizaba pequeños encuentros en su casa, donde compartía su historia y hablaba sobre la importancia de la fe y del amor incondicional. No importa cuán humilde sea nuestra vida, decía con convicción, si tenemos amor, tenemos todo. Lucio, por su parte, se convirtió en un símbolo de esperanza para los niños del vilarejo. Aunque seguía siendo un niño juguetón y curioso, muchos lo miraban con admiración por su valentía y su corazón puro. El vilarejo nunca volvió a ser el mismo después del milagro. Las grietas en las casas seguían allí, y la pobreza aún era una realidad palpable, pero algo invisible había cambiado. Los vecinos comenzaron a trabajar juntos para mejorar las condiciones del lugar. Repararon caminos, compartieron alimentos y cuidaron unos de otros como si fueran una gran familia. Don Julio lideró un esfuerzo para construir un pequeño lugar de oración en el centro del vilarejo, donde todos podían reunirse para reflexionar y agradecer. Aunque seguían siendo un rincón olvidado del mundo, ahora eran un lugar lleno de vida y esperanza, donde cada día traía consigo la posibilidad de algo mejor. Una mañana, mientras Lucio jugaba cerca del riachuelo que cruzaba el vilarejo, se detuvo a observar su reflejo en el agua. Su rostro, aunque infantil, parecía llevar consigo una madurez que no tenía antes. Recordó el momento en que había caído en el camino hacia el pueblo grande y la figura celestial que lo había salvado. Aunque las palabras de Ángelus aún resonaban en su mente, Lucio sentía que había algo más que debía entender. Mamá dice que el amor mueve montañas, pensó en voz alta mientras lanzaba una piedra al agua, viendo cómo las ondas se expandían lentamente. En su corazón comenzó a formarse un deseo. Quería hacer algo grande por el vilarejo, algo que pudiera devolverle todo lo que había recibido. Esa misma noche, Lucio compartió sus pensamientos con Amalia mientras cenaban juntos. Mamá, quiero ayudar al vilarejo, dijo con determinación en su voz. Amalia lo miró con orgullo y ternura. ¿Qué tienes en mente, hijo?, preguntó mientras le servía un poco más de sopa. Lucio explicó su idea de organizar a los niños para plantar árboles alrededor del riachuelo y limpiar las calles del vilarejo. Si todos trabajamos juntos podemos hacer que este lugar sea más bonito, dijo con entusiasmo. Amalia sonrió y asintió. Siempre has tenido un corazón grande, Lucio. Estoy segura de que lograrás lo que te propones. Esa conversación marcó el inicio de una nueva etapa para ambos. Una etapa llena de pequeños cambios que harían una gran diferencia. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad en el vilarejo. Lucio, con su energía contagiosa, logró reunir a un grupo de niños que compartían su entusiasmo por mejorar el lugar donde vivían. Con herramientas prestadas y la guía de algunos adultos, comenzaron a plantar árboles jóvenes alrededor del riachuelo. Las risas de los niños llenaban el aire mientras trabajaban juntos, y poco a poco, el paisaje comenzó a transformarse. Estos árboles crecerán fuertes, como nosotros, decía Lucio con una sonrisa mientras cubría las raíces con tierra. Amalia observaba desde la distancia, con el corazón lleno de orgullo al ver cómo su hijo se convertía en un líder natural, alguien que inspiraba a otros con su bondad y determinación. El impacto del esfuerzo de Lucio no tardó en extenderse más allá del grupo de niños. Los adultos del vilarejo, que inicialmente habían visto la iniciativa con escepticismo, comenzaron a unirse al proyecto. Algunos ofrecieron semillas para plantar flores, mientras otros ayudaron a reparar las cercas alrededor del riachuelo.
Incluso don Julio, quien rara vez participaba en actividades físicas debido a su edad avanzada, se acercó con una pala vieja para contribuir. Si un niño puede hacer tanto, ¿qué excusa tenemos nosotros?, dijo con una sonrisa mientras comenzaba a cavar. El vilarejo entero parecía estar despertando de un largo letargo, movido por la energía y el ejemplo de Lucio. Con el paso de las semanas, el vilarejo comenzó a mostrar señales de transformación. Los árboles jóvenes, aunque pequeños, ya daban un aire de frescura al riachuelo, y las flores que habían sido plantadas empezaban a abrir sus pétalos, llenando el lugar de colores vivos. Las calles, antes llenas de escombros y polvo, ahora estaban limpias gracias al esfuerzo colectivo. Lucio se convirtió en un símbolo de esperanza para todos. Su sonrisa era un recordatorio constante de que incluso en los lugares más humildes y olvidados, el cambio era posible. Amalia, mientras observaba los avances desde la ventana de su casa, sentía una gratitud profunda hacia la vida y hacia su hijo. Es como si este vilarejo estuviera renaciendo, pensó mientras tejía una manta para Lucio. Una tarde especial, los vecinos organizaron una pequeña celebración para agradecer a Lucio y a todos los que habían contribuido al proyecto. Bajo el árbol más grande del vilarejo, colocaron mesas improvisadas con comida sencilla, pero preparada con amor. Don Julio dio un discurso breve pero emotivo. Este niño nos ha enseñado que no importa lo pequeño que seas, si tienes un corazón grande, puedes cambiar el mundo. Lucio, aunque tímido, agradeció con una sonrisa mientras los demás lo aplaudían. Amalia lo abrazó con fuerza y susurró: «Estoy tan orgullosa de ti». Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el vilarejo renovado, todos se sintieron conectados por algo más grande, la certeza de que juntos podían superar cualquier adversidad. Con el tiempo, el esfuerzo de Lucio y del vilarejo comenzó a atraer la atención de pueblos cercanos. Personas que pasaban por el lugar se detenían para admirar los árboles que ahora daban sombra al riachuelo y las flores que decoraban las calles. Algunos preguntaban cómo un lugar tan humilde había logrado transformarse de esa manera, y los vecinos siempre respondían con orgullo: fue gracias a Lucio. La historia del niño que había sacrificado todo por su madre y luego liderado un cambio en su comunidad se convirtió en una leyenda local. Amalia, aunque seguía viviendo una vida sencilla, sentía que su mundo se había expandido gracias al impacto de su hijo. Es como si Dios nos hubiera dado una nueva oportunidad no solo a nosotros, sino a todo el vilarejo. Pensaba mientras veía a Lucio jugar con los otros niños. A medida que Lucio crecía, su influencia en el vilarejo no disminuía. Aunque seguía siendo un niño, su capacidad para inspirar a otros parecía aumentar con cada día. Comenzó a aprender más sobre cómo cuidar la tierra y enseñar a los demás lo que sabía. Si cuidamos este lugar, nos cuidamos a nosotros mismos, decía mientras mostraba a los niños cómo plantar semillas correctamente. Amalia lo observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia, recordando el pequeño niño que una vez había salido al frío de la noche para salvarla. Ahora, ese mismo niño estaba ayudando a salvar su comunidad. Cada día era un recordatorio del milagro que habían vivido juntos y del poder transformador del amor. Un día, mientras caminaban juntos por el riachuelo que ahora estaba rodeado de árboles altos y frondosos, Amalia decidió hablar con Lucio sobre todo lo que habían vivido. «Hijo, ¿alguna vez has pensado en lo que pasó aquella noche?», preguntó, mientras tomaba su mano. Lucio, con su mirada tranquila pero llena de curiosidad, asintió. «Sí, mamá. A veces pienso en Ángelus y en cómo me dijo que mi amor por ti había llegado hasta los cielos». Amalia se detuvo y lo miró fijamente. «Ese amor, Lucio, es lo que nos mantiene vivos. Es lo que ha cambiado este vilarejo y lo que seguirá cambiando nuestras vidas». El niño sonrió y abrazó a su madre con fuerza. Aunque las palabras de Amalia eran profundas, él las entendía con la simplicidad de un corazón puro. Esa conversación marcó un antes y un después para Lucio. Comenzó a ver su vida como parte de algo más grande, algo que trascendía el pequeño vilarejo donde había nacido. Decidió dedicar sus días a aprender más sobre cómo cuidar la tierra y ayudar a su comunidad. Con el apoyo de Amalia y los vecinos, organizó talleres para enseñar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de trabajar juntos. Si todos hacemos nuestra parte, este lugar será cada vez mejor.
decía con entusiasmo mientras mostraba cómo plantar nuevas semillas. El vilarejo, que alguna vez fue olvidado y lleno de resignación, ahora era un lugar vibrante donde cada persona contribuía al bienestar común. Con los años, Lucio se convirtió en un joven lleno de sueños y determinación. Aunque su vida seguía siendo humilde, su impacto en el vilarejo era innegable. Los árboles que había plantado junto a los otros niños ahora eran fuertes y daban sombra a las calles, y las flores que decoraban el riachuelo se habían convertido en un símbolo de esperanza para todos. Amalia, aunque envejecida, seguía siendo una presencia constante en su vida, apoyándolo en cada paso que daba. «Nunca olvides de dónde vienes, Lucio», le decía con frecuencia. «Este lugar es tu hogar y siempre será parte de ti». Lucio asentía con una sonrisa, sabiendo que su madre tenía razón. Aunque soñaba con explorar el mundo algún día, su corazón siempre estaría ligado al vilarejo. Una noche especial, mientras el cielo estaba lleno de estrellas, Lucio y Amalia se sentaron juntos bajo el árbol más grande del vilarejo. «Mamá», dijo Lucio mientras miraba las estrellas, «¿crees que Ángelus todavía nos observa?» Amalia sonrió y tomó su mano. «Estoy segura de que sí. Él fue enviado para mostrarnos el poder del amor y la fe, y ese poder sigue vivo en nosotros». Lucio cerró los ojos por un momento, sintiendo una paz profunda. Aunque la vida había sido difícil, sabía que cada desafío los había llevado a ese momento de gratitud y conexión. Las estrellas brillaban sobre ellos como un recordatorio de que incluso en los lugares más humildes y olvidados, la luz siempre encuentra una forma de llegar. El vilarejo, que alguna vez fue un rincón olvidado, ahora era un lugar lleno de vida y propósito. Las personas trabajaban juntas para mantener todo lo que habían construido, y la historia de Lucio y Amalia seguía siendo contada como una fuente de inspiración. Los niños que habían crecido junto a Lucio ahora eran adultos que llevaban consigo las enseñanzas de amor y resiliencia que él había compartido. Amalia, aunque sus fuerzas ya no eran las mismas, seguía siendo un pilar emocional para todos en el vilarejo. «Lo que hemos logrado aquí es un milagro», decía con frecuencia, recordando cada pequeño paso que los había llevado a transformar su hogar. Finalmente, una mañana tranquila, mientras el sol iluminaba el riachuelo y los árboles altos se mecían con el viento, Lucio se detuvo para reflexionar sobre todo lo que había vivido. Miró a su alrededor y sintió una profunda gratitud por su madre, por Ángelus y por cada persona que había contribuido al cambio del vilarejo. «Mamá tenía razón», pensó mientras observaba a los niños jugar cerca del agua. «El amor realmente puede mover montañas». Con esa certeza en su corazón, Lucio decidió que su misión no terminaría allí. Aunque el vilarejo ahora era un lugar próspero, sabía que aún había muchos lugares en el mundo que necesitaban esperanza y acción. Y, con el legado de su madre y la guía de su fe, estaba listo para llevar su mensaje más allá. En los días que siguieron, Lucio comenzó a planificar su próxima etapa. Aunque el vilarejo siempre sería su hogar, sentía que su propósito lo llamaba más allá de las montañas que lo rodeaban. Amalia, aunque sabía que extrañaría a su hijo profundamente, lo apoyó con todo su corazón. «Siempre estaré aquí para ti, Lucio», le dijo mientras preparaba un pequeño paquete con comida para su viaje. «Pero sé que el mundo necesita personas como tú». Lucio la abrazó con fuerza, sintiendo una mezcla de emoción y tristeza. «Todo lo que soy es gracias a ti, mamá», respondió con sinceridad. Esa mañana, al despedirse de los vecinos que tanto lo habían apoyado, prometió regresar algún día para compartir todo lo que aprendería en su camino. El vilarejo observó cómo Lucio desaparecía en el horizonte, con el sol iluminando su figura mientras caminaba hacia un futuro lleno de posibilidades. Amalia, desde la puerta de 1900, su casa, miró hasta que no pudo verlo más. Aunque una parte de ella sentía nostalgia, otra parte estaba llena de orgullo y esperanza. Sabía que el amor y la fe que habían compartido seguirían guiando a Lucio en cada paso de su viaje. En el corazón del vilarejo, los árboles seguían creciendo fuertes y las flores seguían floreciendo, como un recordatorio vivo del milagro que había transformado sus vidas. Y aunque Lucio ahora estaba lejos, su espíritu permanecía allí, en cada rincón del lugar que una vez fue olvidado, pero que ahora brillaba como un faro de esperanza.